Qué tiempo tan hermoso el que estamos disfrutando en este momento por la gracia del Señor. Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje. Esta vez con una novedad. Este mensaje también es escuchado por nuestros queridos hermanos de la Iglesia Antioquía en la ciudad de Sucre. Y por la gracia del Señor tenemos esta comunión en el Evangelio y podemos disfrutar de este tiempo especial. Nos une la presencia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nos conecta la tecnología. Así que de parte de la comunidad cristiana Esperanza Viva, un saludo y un abrazo cordial a cada uno de mis hermanos que están allá en Sucre y esperamos que disfruten también con nosotros de este tiempo con justamente la palabra del Señor. Que este sea un tiempo de poder encontrarnos con la palabra del Señor. Hoy estaremos viendo muchos textos en la Biblia. No se preocupe por buscarlo porque van a estar en el boletín. Le hemos enviado la información para que cada uno pueda también acceder a ella. Pero lo importante es que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Permítame iniciar este tiempo haciendo una pregunta. ¿Qué es para usted el tiempo? Y no me refiero al clima, me refiero a la sucesión de momentos que experimentamos todos los seres humanos. Es un poco complicado definir qué es el tiempo. Vemos que nuestro presente se va volviendo pasado y el futuro se va convirtiendo en presente. Y muchas veces una de las frases que decimos con mayor frecuencia es: no me alcanza el tiempo. ¿Habrá alguna forma de detener el tiempo? Pues permítame decirle de que no hay forma de detener el tiempo, pero científicamente sí es posible desacelerar el tiempo. Hay una película de ciencia ficción del año 2014, se llama Interestelar. En esta película el protagonista está yendo con un compañero astronauta en una nave espacial cerca de un planeta que está en un agujero, cerca de un agujero negro. Entonces el protagonista desciende a hacer un trabajo, está unas cuantas horas. Cuando retorna otra vez a la nave, lo que para él fueron 2 horas o algo así, para su compañero en la nave transcurrieron 23 años. Y uno dice, bueno, eso es ciencia ficción, pero eso no se ajusta a la realidad. Pues permítame decirle de que sí se ajusta a la realidad, porque lo cierto es que a mayor gravedad o a mayor velocidad, el tiempo se va desacelerando. Tanto es así que creo que todos sabemos lo que es el GPS. Está compuesto, es un sistema de muchos satélites alrededor de la Tierra. Bueno, estos satélites manejan relojes atómicos sumamente exactos. Pero si comparamos el reloj atómico en un satélite con el de la Tierra, hay un desajuste. Y es por la diferencia o la dilatación del tiempo fuera de la gravedad de la Tierra. Y es por eso que estos satélites tienen un sistema de reajuste continuo para conectarse con los relojes atómicos de la Tierra. De otra manera no sería posible algo tan normal como es el GPS. El mismo científico tan reconocido Albert Einstein decía de que mientras más fuerza gravitacional existe, mayor es la dilatación del tiempo. También hay un investigador, el doctor Shamkar Gans, reconocido investigador del Departamento de Física y Astronomía de la University College de Londres. Él dice, en este cosmos el tiempo es relativo. Se dilata a medida que un cuerpo se mueve más rápido en relación con otros. Cuanto más se aproxima un objeto o un individuo a la velocidad de la luz, más notoria es la desaceleración del reloj. Y esto puede parecer desconcertante, pensar de que en ciertos lugares del espacio el tiempo transcurre lentamente y en otros más rápido. Parece impensable, pero esa es una realidad que han descubierto los científicos y que afecta aún la vida diaria que tenemos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas? Porque hoy estamos continuando con la serie acerca de quién es Dios, los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de que Dios es eterno, el atributo de la eternidad de Dios. Y cuando pensamos en el tiempo, no debemos pensar que Dios está dentro del tiempo, sujeto a los cambios del tiempo, sino que Él crea el tiempo.
El tiempo no le pone límites a Él, sino que Él le pone límites al tiempo. Así que hoy vamos a hablar acerca de que tenemos un Dios eterno. Vamos a tratar de definir esa eternidad, vamos a tratar de comprenderla y luego vamos a tratar de conectarnos nosotros con esa eternidad. ¿Por qué no me acompaña en una oración en este momento pidiendo al Señor su bendición? Amado Padre, gracias en este momento que podemos disfrutar, Señor, de su presencia, podemos disfrutar, Señor, de su palabra y de la comunión unos con otros. Pero también gracias, Señor, porque podemos detener un momento del tiempo para contemplarle a usted, Señor, para comprender quién es usted, Señor, su grandeza, su poder, su infinitud, Señor, su eternidad en este momento. Ayúdenos, Señor. Si bien es cierto que es imposible que con nuestra mente podamos comprender su grandeza, pero en aquello en lo cual usted se ha revelado, Señor, usted abra nuestro entendimiento para comprender quién es usted, Señor, y comprendiéndole podamos, Señor, confiar más, adorarle en espíritu y en verdad, Señor, y estrechar esta relación que Cristo logró mediante la cruz del Calvario. Bendiga este tiempo en el nombre del Señor Jesús, se lo pedimos. Amén. Dios es eterno. Y como decíamos, vamos a considerar tres aspectos respecto a la eternidad de Dios. Primeramente, vamos a tratar de dar una definición. Y tengo acá tres definiciones de grandes teólogos como Wright y Gruden y también el sumario teológico Lexham. Pero yo sé de que a veces cuando escuchamos estas definiciones un poquito nos cuesta captar las ideas porque son de grandes pensadores cristianos. Vamos a tratar de extractarlo y le dejo en la información que le he enviado vía virtual para que usted pueda ver ya con más calma estas definiciones. Pero resumiendo lo que dicen estos tres grandes hombres y otros más que omito mencionarlos, la eternidad de Dios significa que Dios existe antes y fuera del tiempo. Lo repito. Dios existe antes y fuera del tiempo. Él no está limitado por el tiempo. Al contrario, Él lo limita al tiempo. Para Dios el tiempo es un gran lienzo extendido enfrente de Él, donde Él puede mirar el pasado y el futuro, y Él observa y Él interviene en el tiempo, pero Él mismo no es afectado por el tiempo. ¿Por qué no vemos algunos versículos que hablan acerca de la eternidad de Dios? Salmo 92:2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esa frase, desde el siglo hasta el siglo, podría traducirse como desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Job comenta en su libro 36:26, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. En eso estamos de acuerdo con Job. Ni se puede seguir la huella de sus años. En el Nuevo Testamento, el Señor dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Nótese que su eternidad está sumamente relacionada con su gran poder. Él es todopoderoso, Él es el alfa y la omega. Como usted sabe, o quizás no lo sabe, el alfabeto griego comienza con la letra alfa y termina con la letra omega. Cuando Dios dice que es el alfa y la omega, quiere decir que en Él está contenido todo lo que es y todo lo que existe, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero qué lindo que la eternidad de Dios se conecta con el ser humano. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Llegando a este punto, quizás sea bueno hacer una definición o una diferencia entre lo que es eternidad y lo que es tiempo. A veces nosotros pensamos que la eternidad es una sucesión interminable de momentos o de tiempos, pero esa no es la eternidad. A veces decimos,
La cola del banco, del supermercado se hizo eterna. La cuarentena se hizo eterna, ¿no es cierto? Pero eso no es la eternidad. La eternidad define algo que está fuera del tiempo, que no es controlado por el tiempo. Entonces, la eternidad define a algo o una condición que no está condicionada por el transcurrir de los momentos. De tal manera que cuando decimos que Dios es eterno, estamos afirmando, como ya lo hemos dicho anteriormente, que Dios está fuera del tiempo y Él no es condicionado por la sucesión de momentos o instantes. Él es infinito en todo sentido y esa infinitud, como se le llama, relacionada con el tiempo, se reconoce como la eternidad. Ahora que hemos hecho una pequeña y sencilla definición de la eternidad de Dios, pasemos a la segunda cosa, comprender la eternidad de Dios. La primera cosa que queremos decir aquí es que Dios lo creó al tiempo. La Biblia enseña claramente que Dios creó todas las cosas. Génesis 1.1, Juan 1.3, 1 Corintios 8.6, Colosenses 1.16, Hebreos 1.2, por mencionar algunos versículos donde claramente dicen de que Dios creó todas las cosas. Ahora, según la física, y estamos de acuerdo, el tiempo, el espacio y la materia existen juntos o no existe ninguno separado. No puede haber la creación de la materia sin la creación del tiempo o la creación del tiempo sin la creación del espacio. Entonces, lo que nos enseña la palabra del Señor es que Dios creó la materia, el espacio, pero también el tiempo al mismo momento. En un mismo momento, Él, que está fuera del tiempo, el espacio y la materia, creó todo este universo y colocó al hombre adentro. Justamente el famoso científico y físico Stephen Hawking, una de sus observaciones a creer de que Dios creó al mundo fue que él dijo, cuando comenzó el gran Big Bang en la teoría que él plantea, no existía el tiempo y el tiempo comenzó con el universo. Entonces, ¿cómo Dios podría crear el universo si Él estaba fuera del tiempo? O no había tiempo, más bien decía, para que Dios cree el universo. Pero lo que él ignoraba es lo que sabía el famoso pensador Agustín hacía 1600 años atrás. Él dijo una frase muy sencilla pero muy profunda. El tiempo comenzó con la criatura. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A veces imaginamos a Dios creando el universo y nos imaginamos a Dios en medio del espacio en una sucesión de tiempos haciendo las cosas. Pero esa no es la realidad. Dios no estaba dentro de un espacio creando el universo. Dios estaba fuera de la dimensión de tiempo y espacio y tiempo creando todo eso para poner ahí al ser humano. Entonces Dios hizo todo absolutamente de la nada. Dios creó absolutamente todo. La segunda cosa en relación a su eternidad es que Dios siempre ve toda la historia con la misma claridad. Para nosotros, las cosas que pasaron ayer las podemos recordar fácilmente, pero aquellas cosas que están muy atrás, ya como que se nos hace un poquito borrosa la cosa. Como esa esposa que le dice al esposo, mi amor, hace 20 años que nos conocemos. Sí, mi amor. ¿Y te acuerdas ese primer día que nos conocimos? Sí, mi amor, claro que sí. ¿Te acuerdas el vestido que usaba? Y bienaventurado el esposo que se acuerde de esos detalles, los hay, ¿no es cierto? Pero aún así, no es tan fácil recordar lo que está muy atrás. En cambio, para Dios dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios puede recordar el pasado de hace 1000 años con tanta claridad como también lo que está pasando en este momento. Ahora, hay otro versículo que dice en 2 de Pedro 3:8, muy parecido, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Qué interesante, para Dios una gran extensión de tiempo, vamos a llamar así, es como un instante.
y un instante está eternamente presente de Él como un presente continuo. Eso es lo que está diciendo. Vamos a imaginarnos una bicicleta o una rueda de bicicleta. Podemos imaginarnos la rueda, el eje al centro y los radios que conectan con la rueda. Ahora, para poner una similitud o una metáfora que nos ayude a entender, Dios está en el eje y cada momento de la historia, presente, pasado o futuro, está a la misma distancia de Él. Él puede ver todo lo que pasa, presente, pasado y futuro. En conclusión de este punto, cualquier periodo de tiempo, por muy largo que sea, es como si acabara de suceder. Y cualquier periodo muy corto de tiempo es como que dura para siempre. Él existe en un eterno presente. La otra cosa para comprender su eternidad es que Dios conoce el futuro. Fíjese, este versículo lo voy a leer en la versión La Palabra de Dios. El mensaje de Dios para mí dice: hablen, traigan pruebas, deliberen todos juntos. ¿Quién anunció esto desde antaño? ¿Quién predijo esto para siempre? ¿No fui yo?, dice el Señor. Por otro lado, Romanos 4:17 afirma que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. También Isaías 46 del 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el comienzo y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, y aquí está la razón por la cual Dios conoce el futuro: mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. ¿Por qué Dios puede conocer el futuro? Primero, porque Él está fuera del tiempo y el futuro también está en el presente. Pero en segundo lugar, porque todo lo que ocurre en el futuro es lo que Él ha predeterminado que ocurra. Y es por eso que la historia no es otra cosa que profecía cumplida, y la profecía es historia por cumplirse aún. ¿Entiende? Dios sabe todas las cosas. Es más, para Dios, aquellos que hemos creído en Jesús, para Dios ya estamos con Él. Todos sabemos de que en la vida cristiana experimentamos tres grandes bendiciones. En el pasado, la justificación; en el presente estamos en la santificación, y en el futuro estaremos en la glorificación. Sin embargo, para Dios la glorificación es algo que ya ocurrió. Fíjese lo que dice Efesios 2:6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este evento que es futuro, Dios lo pone en el pasado. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, lo coloca en el tiempo pasado, a estos también glorificó. Pero ni usted ni yo todavía estamos glorificados. Ese es un evento que anhelamos que ocurra, pero Dios ya lo da por hecho. Esto está en Romanos 8:30. Entonces Dios conoce el futuro. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, y esto es muy importante aclarar, hay mucha gente que piensa que el Señor Jesús comenzó su existencia cuando nació en Belén, pero eso no es cierto. El Señor Jesucristo es Dios y Él existió siempre, por toda la eternidad. Gracias al Señor Jesús es que existe el tiempo. Cuando Isaías el profeta, 700 años antes, profetiza acerca de la venida del Señor Jesucristo, habla de cualidades y títulos que tendría el Señor Jesús. Y él dice en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, esto habla de la Navidad, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y en realidad esta frase se podía traducir como Padre de la eternidad y Príncipe de paz. Entonces el Señor fue profetizado como aquel que sería Padre de la eternidad. Pero también hay otro dato muy interesante. Cuando Moisés estaba a punto de dar a conocer al pueblo de Israel los planes de Dios, Moisés le pregunta a Dios: ¿y con qué nombre voy a decir que usted, Dios, ha presentado? Y Dios le dice de esta forma: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios en este caso? Su nombre de Dios es yo soy. Y esa frase
en la cual Dios se presenta con ese nombre Yo Soy, está implicando eternidad, porque es un continuo presente yo soy. No es tanto era ni seré, sino yo soy. En todo momento yo soy. Ahora, cuando el Señor vino a la tierra y los judíos querían de sus propios labios escuchar cuál era su identidad, Él dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo lo que era correcto gramaticalmente, yo era. Él dijo, yo soy. Y al decir yo soy, está diciendo, soy eterno. Y se está conectando directamente al Yahweh de Moisés. Entonces, el Señor Jesucristo es eterno. Ahora, ese Señor Jesucristo que es eterno, entró en el tiempo. De la misma manera que un programador de computadoras puede modificar su programa, un programador podría crear una realidad virtual. Los juegos, por ejemplo, son un ejemplo que todos conocemos. Los que se juegan en el celular, en la PlayStation, todos esos juegos FIFA, por poner un nombre, son creaciones, ¿no? Y el programador conoce exactamente cómo se van a mover cada uno de los jugadores en su juego porque él ha diseñado todo eso. Ahora, lo maravilloso sería que tuviésemos la capacidad de meternos dentro del juego y jugar con esos jugadores. Eso es imposible. Pero eso fue exactamente lo que hizo Dios. Dios, que es eterno, entró dentro de la dimensión del tiempo, espacio y materia, y en cierto momento específico que según su agenda tenía que ocurrir, vino a este mundo y nació como un ser humano. Dice la palabra del Señor, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, del 4 al 5. Luego, cuando en el libro de los Hechos se está predicando acerca de la obra de Dios, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Noten la temporalidad de Dios. Dios en el pasado, habiendo pasado por alto, ahora en el presente manda a los hombres y luego dice que juzgará al mundo. Está hablando del futuro. Entonces, Dios no está sujeto al tiempo, pero Dios se manifiesta dentro del tiempo y Dios en la persona del Señor Jesucristo hizo algo maravilloso. Se reveló a nosotros y se manifestó dentro de nuestras dimensiones. Esto es maravilloso y quizás podríamos seguir hablando acerca de la eternidad de Dios, pero ¿cómo se conecta esa eternidad con nosotros? Y ahí vamos a la tercera parte del mensaje, conectándonos con la eternidad de Dios. En otras palabras, es hermoso entender todo esto de Dios, pero ¿de qué manera me afecta a mí en mi vida diaria? Hay un versículo muy lindo en Eclesiastés 3:11, permítame leerlo. Dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo, dice Eclesiastés 3:11. Y esta frase es muy linda. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí lo que está diciendo es que no vamos a poder comprender los planes, los propósitos, la mente de Dios desde el principio hasta el fin, porque es algo que está fuera de nuestra comprensión. Pero aún así, lo interesante, lo hermoso es que Dios ha colocado eternidad en el corazón de cada ser humano. Aunque Dios no pueda comunicarnos su eternidad, por eso se le llama uno de los atributos incomunicables de Dios. Otras cosas así como su santidad, su amor, su justicia nos puede transferir, pero su eternidad es algo que no puede ser transferida al ser humano porque el ser humano por esencia es temporal, no es eterno. Pero sin embargo Dios colocó, dice este versículo, en nuestros corazones ese anhelo, ese deseo, esa noción de la eternidad. Es algo completamente humano. Por ejemplo, fíjese los animales. Yo en casa ya tenemos 3 perros y 2 gatos.
Y nunca usted va a ver a su mascota preocupada por la eternidad, pensando en el futuro y pensando más allá de la muerte. Los animales no piensan de esa manera. Las mascotas y los animales son los seres más existenciales que pueden existir. Ellos viven el aquí y el ahora. Si hay comida, si hay techo, si hay tranquilidad, ellos están felices, no piensan en el futuro. Sin embargo, todo ser humano se detiene a pensar, ¿y qué pasará en el futuro? ¿Y qué pasará después de la muerte? ¿Y será que habrá vida después de la muerte? Aún en psicología se enseña la escala de necesidades de Maslow, que va desde lo más básico, pero en la punta de la pirámide se habla acerca de la autorrealización. ¿Y qué es esta necesidad según este esquema teórico de psicología? De que el hombre tiene una necesidad de autorrealización que se relaciona específicamente con trascender, se relaciona con lo espiritual, con lo que está más allá de sus propios límites y con lo moral y con dejar un legado, todas esas cosas. El hombre tiene la eternidad dentro de su corazón. Nos aferramos a la vida y no solamente porque tengamos miedo a la muerte, sino porque quisiéramos continuar y ir hasta más allá hacia la eternidad. Y es por eso que en este tiempo de pandemia hay tanto dolor, porque hay mucha gente que ha partido sin poder lograr aquello que quería lograr y simplemente sus vidas han sido interrumpidas, y es algo que tenemos temor porque quisiéramos proyectarnos hacia la eternidad. Como sabemos que vamos a morir, buscamos la forma de trascender. Levantamos estatuas y monumentos para perpetuar nuestros nombres, o ponemos el nombre de autoridades en las calles de la ciudad para que se las recuerde permanentemente. Tratamos de inscribir nuestros nombres en la historia para que seamos recordados de alguna manera, o por lo menos vemos a nuestros hijos y decimos, yo no voy a ser eterno, pero por lo menos mis hijos van a continuar y el apellido va a seguir, decimos, ¿no es cierto? Hay un sentido de eternidad en el corazón del hombre, y cada cultura, sin importar a qué lugar del planeta vayamos, cada cultura ha desarrollado sus propias creencias de aquello que va a pasar más allá de la muerte, porque el hombre piensa más allá de la muerte y se pone a pensar y desea poder saber qué va a ocurrir más allá. Y en el fondo de su corazón el ser humano desearía pensar de que va a vivir eternamente. Es Dios quien ha puesto ese anhelo por eternidad dentro de nuestros corazones. Usando el lenguaje del famoso matemático y pensador Blaise Pascal, diríamos de que Dios ha colocado un vacío con forma de eternidad en nuestros corazones, y solamente cuando Dios llega a nuestras vidas, llena completamente ese anhelo. ¿Sabe? No solamente Dios colocó eternidad en nuestros corazones, sino que Él ha provisto para esa eternidad. Y esta frase quiero que por favor la recuerda. Dios nos creó para la eternidad. No somos eternos, tenemos un comienzo, pero Dios nos creó para la eternidad. Y para eso Él ha provisto lo siguiente. En primer lugar, Él ha provisto un propósito eterno. Reflexiona en este versículo que voy a leer en 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Aquí lo que está diciendo, si no lo ha podido captar en toda su grandeza este versículo, es que Dios desde la eternidad, Él se plantea un propósito, y ese propósito es eterno porque nace en la eternidad y va hacia la eternidad, y ese propósito lo incluye a usted y a mí, y dice que en ese propósito Él nos llamó, no por algún mérito que tuviésemos por habernos portado bien o haber creído en alguna religión correcta o haber hecho una buena obra. No, nos llamó no por lo que éramos, porque somos pecadores. Él nos llamó por su propósito, mediante su gracia, para incluirnos en ese plan. La gente anda buscando un propósito en su vida. Y a veces dice, mi propósito es mi familia, mi propósito son mis hijos, o levantar esta empresa, o mi propósito es escribir un libro. Y tratamos de llenar nuestro vacío existencial
haciendo algo y ese algo le rotulamos como propósito. ¿Está buscando usted un propósito de su vida o para su vida? Trata de hallarlo en el trabajo, en la familia, en alguna actividad o algún proyecto. ¿Sabe qué? Dios, desde la eternidad, ha provisto para usted un propósito. Su vida tiene propósito porque Dios puso ese propósito desde la eternidad. Y ese propósito para usted y para mí va para toda la eternidad. Dios también ha provisto un amor eterno. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Si bien este último texto y el anterior están enfocados en el pueblo de Israel, pero es muy correcto aplicarlo a toda persona que cree en Jesús como su Salvador. El amor de Dios no tiene que ver con un mérito que hayamos hecho o que hayamos logrado nosotros. No es que hayamos hecho algo que sea digno del amor de Dios y esa es la razón por la cual Él nos ama. El amor de Dios no tiene que ver con nosotros y con nuestros méritos. El amor de Dios es eterno, comienza en la eternidad y termina en la eternidad. ¿Está buscando el amor en su vida? ¿Está buscando sentirse aceptado o aceptada? A lo mejor está lidiando con la traición, con el engaño o con la indiferencia de aquellos que le dijeron que le iban o que la iban a amar. ¿Sabe qué? No busque más. Hay un amor eterno de un Dios eterno, que ese amor ha puesto en usted su destino. Dios le ama, no por lo que usted sea, le ama porque así como la naturaleza del agua es mojar, la naturaleza del fuego es quemar, pues la naturaleza de Dios es amar con ese amor eterno. Dios nos ha provisto también justicia eterna. Dice el Salmo 119:142, tu justicia es justicia eterna. Isaías 51:6 nos dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Finalmente en Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La justicia de Dios, por ser un Dios eterno, es una justicia eterna. Pero aquí cabe preguntarse, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de la justicia de Dios? En este caso, aunque de alguna manera está relacionado, pero no está hablando específicamente de la manera en la cual pensamos en la justicia, como justicia para los oprimidos o justicia contra los opresores. Es un tanto diferente. Entendamos primeramente qué significa la palabra justicia. La palabra justicia en su término general describe la relación entre dos personas o dos entidades y una ley que regula esa relación, cómo debe ser, qué es lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia boliviana, hablamos de un conjunto de leyes, un cuerpo de leyes, justicia o código penal, civil, código familiar, etcétera, códigos para diferentes instancias y relaciones entre los bolivianos. Y en esos códigos, en esas leyes se estipula y se especifica exactamente qué se espera y cómo deben funcionar e interactuar entre seres humanos. Ahí, por ejemplo, en la ley boliviana dice qué se espera que haga yo respecto a mi esposa, qué se espera que haga yo respecto a mis hijos, qué se espera que haga respecto a mi nación, a mi gobierno. Todo eso está regulado dentro de esas leyes. Entonces, cuando hablamos de andar conforme a la justicia, hablamos de que hay una ley, hay una relación con alguien y yo cumplo con las expectativas y las exigencias de esa ley. Por ejemplo, si digo que estoy andando conforme a justicia
En mi rol de padre significa que estoy cuidando a mis hijos, que estoy proveyéndoles educación, que estoy criándoles, que estoy educándoles. Eso es lo que espera la justicia que haga respecto a mis hijos. Si digo que estoy en justicia con mi nación, con mi gobierno, bueno, significa que estoy cumpliendo las leyes que el gobierno me manda, que estoy pagando mis impuestos, que cuando me dicen que vaya a votar, pues voy a votar. Estoy andando conforme a lo que la ley de mi país exige. Entonces, siempre que hablamos de justicia, en conclusión, hablamos de la interacción y relación entre dos personas o dos entidades y que hay una ley que regula esa relación. Y en la medida que se cumple la ley, pues entonces estas dos entidades funcionan correctamente. Pero si se incumple, entonces hay un problema y seguramente va a haber penalidades y situaciones que van a tener que afrontar. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, significa de que nosotros como hombres tenemos que relacionarnos con Dios. Y aquí comienzan los problemas. Dios es absolutamente santo y yo soy absolutamente pecador. ¿Cómo puedo andar conforme a justicia con ese Dios santo? Pues Dios ha colocado aquí en su palabra todas las leyes y todos los principios que regulan nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué dice la ley acerca de cómo debe comportarse o andar el hombre? El Señor resumió la ley en dos preceptos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dijo que en estas dos frases o párrafos se resume toda la ley. Entonces, si vamos a andar en justicia con Dios, entonces tengo que haber amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, y sacrificarme por mi prójimo, sin importar si es mi vecino o un transeúnte en la calle o lo que sea, amarlo como me amo a mí mismo. Y aquí viene la pregunta: ¿quién ha cumplido con la ley de Dios? Absolutamente nadie. Nadie puede cumplir con eso. Nadie puede estar en justicia con Dios porque todos hemos violado de la ley de Dios. Ahora, si uno viola una ley, pues hay un castigo, hay una penalidad. Y está escrito en la palabra del Señor que dice, Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, o sea, no cumplimos con lo estipulado para andar en justicia con Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la penalidad o el castigo? Destituidos de la gloria de Dios significa condenación eterna. Y quizás esta sea la mala noticia. Algunos piensan que todo este asunto de la condenación, del infierno, bueno, son metáforas que tratan de describir otra cosa. Pero por lo menos 7 veces en el Nuevo Testamento habla claramente de que hay una condenación eterna para todos aquellos que, 2 puntos, han incumplido con la ley de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Usted la ha incumplido, yo la he incumplido, todos hemos incumplido y estamos destituidos de la gloria de Dios. Leí esta semana una anécdota interesante de un pastor en el tiempo de la Edad Antigua, cuando los entierros sí o sí tenían que hacerse en la capilla del pueblo. Y resulta de que había fallecido un hombre que en toda su vida jamás entró a la iglesia, porque él no quería relacionarse ni con Dios ni con los cristianos. Él estaba fuera de todo lo que era la Biblia y la iglesia y Dios. Pero cuando murió, los familiares llevaron el féretro para que se hagan los actos correspondientes dentro de la iglesia. Y salió el religioso y dijo, yo soy un hombre muy respetuoso de la voluntad de las personas. Nunca me aprovecho de los demás, ni me gusta forzar a alguien a que haga algo que no le gusta. Y considero que si don fulano, el finado, nunca quiso entrar a la iglesia de su propia libre y espontánea voluntad, sería muy injusto de mi parte obligarlo a entrar en muerto. Así que toda la ceremonia se va a llevar a cabo en el pasillo de la iglesia y no adentro. Fue muy duro lo que él hizo, pero dejó en claro una gran realidad. Si durante toda la vida una persona ha estado evitando a Dios y no ha querido relacionarse con Dios,
o simplemente relacionarse de manera formal a través de una ceremonia o ir a la iglesia el domingo en la mañana, pues es lógico que esa persona, cuando pase a la eternidad, viva toda su eternidad lejos de Dios, y esa es la condenación eterna. ¿Cuál fue la solución de Dios? Al ver que no podíamos cumplir con su justicia por medio de la ley, porque no podíamos cumplirla, Él proveyó la justicia por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue la única persona que cumplió perfectamente la ley de Dios y su justicia. Y Él sería la persona que merecería el cielo, la única. Pero Él decidió subir a una cruz, morir por nuestros pecados, pagar el precio de todos los delitos que habíamos cometido y sufrir en su cuerpo la santa indignación de Dios por todo aquello que habíamos hecho. Y dice la palabra del Señor, y ahora permítame leer el mismo versículo, pero en su contexto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, escuche bien, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De tal manera que ya no tengo que tratar de cumplir la ley porque nunca la voy a poder cumplir. Pongo toda mi fe y mi confianza en la obra que Cristo hizo, en su vida perfecta, en su muerte vicaria y en su resurrección de poder, y mediante el Señor Jesucristo puedo reconectarme con Dios, porque aunque yo he incumplido, Él pagó mis pecados y Él me reconecta porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Nadie tendría que condenarse si entiende de que lo que Dios espera de usted, de mí, es que pongamos nuestra confianza en Él, nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos su justicia eterna. Y termino diciendo de que Dios también ha provisto vida eterna. ¿Sabe qué? 57 veces en la Biblia se habla de la eternidad asociado con la vida que Dios quiere darle. Vida eterna es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, una frase muy común. Permítame citarle algunos como ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, usted lo sabe seguramente, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy claro el versículo. El Señor dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Permítame un último versículo, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y podríamos continuar con otras 54 citas en la Biblia donde claramente y de manera contundente se afirma de que Dios ha decidido en su soberanía, en su gracia y en su amor darnos vida eterna. La única cosa que Dios espera del hombre es que ponga su fe y su confianza en Dios. A propósito, vida eterna no es vida o existencia interminable. A veces pensamos, ¿cómo será la vida eterna? Ya pasaron 1000 años, ya pasó 1 millón de años, ya pasaron 10 millones de años y sigo existiendo. Y estamos pensando más en una existencia interminable. Pero vida eterna tiene que ver con otro sentido. Si bien tiene que ver con eternidad, pero tiene que ver con una vida de gozo, una vida de plenitud y una vida que se va desarrollando y creciendo y gozando más y más a medida que pasa el tiempo. Y aquí viene a colación una pregunta muy importante. ¿Cómo es el cielo? Cuando yo era chico me dijeron de que el cielo era un lugar donde íbamos a adorar eternamente a Dios por siempre y para siempre. Y como yo me crié en una iglesia donde solamente cantábamos himnos muy tradicionales
y la esposa del misionero tocaba con un órgano de esos antiguos. Entonces me imaginaba una eternidad cantando himnos con un órgano y honestamente no me resultaba muy atractivo el cielo desde esa perspectiva. Pero el cielo es un lugar que es difícil de describir y es por eso que 1 Corintios 2:9 dice, voy a leerlo en la versión NTV, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Hagamos un poquito de lógica. ¿Qué es lo que usted disfruta más aquí en la tierra? ¿Su trabajo? ¿Le gusta producir algo? ¿Su familia? ¿Le gusta relacionarse? ¿Sus amigos? ¿Tener una amistad? ¿Hacer actividades juntos? Etcétera. O a lo mejor una rica comida, le gusta comer, ¿no es cierto? Y disfruta de ese tiempo de la comida. No sé qué será lo que más le gusta, pero quiero decirle algo. Dios puso en usted esa capacidad para disfrutar, sea de la comida, de la familia, del trabajo, de cantar una canción, no sé, de un pasatiempo, un juego. Dios puso en usted esa capacidad de recrearse. Y en este mundo imperfecto, e inclusive bajo maldición, lleno de dolor, de pecados, de enfermedades, de injusticias, Dios nos ha dado cierta capacidad para disfrutar de esas cosas. Y a veces estamos esperando que llegue la hora del almuerzo, ¿no es cierto? Para disfrutar o de ver a alguien que amamos para poder compartir. Ahora quiero que piense. Voy a poner un ejemplo. Hace tiempo atrás salieron esos telefonitos celulares que tenían solamente botones y para lo único que servían era para llamar. Y cuando usted se compró uno de esos teléfonos, si es que era de esa época, estaba contento porque podía hablar con su teléfono celular. Pero cuando conoció un teléfono que sacaba fotos, quería esa versión. Y luego salieron los smartphones, ¿no es cierto? Y ahora es la competencia de qué teléfono es mejor que el otro. Ahora, ¿usted volvería, teniendo un buen smartphone, a esos telefonitos de tecla? Probablemente no, porque ya conoció lo mejor. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todo lo que usted disfruta aquí en la tierra es una versión muy básica, muy rudimentaria de lo mismo que usted podría disfrutar ahí en el cielo, pero en la versión premium. Por ejemplo, ¿disfruta del trabajo? Bueno, Dios tiene la versión premium del trabajo en el cielo. Sí, vamos a trabajar, pero el trabajo no va a ser una carga, sino va a ser una forma de deleitarse. Y allí sí vamos a poder explorar, descubrir, desarrollar nuestras capacidades a plenitud completa, porque Dios tiene la versión premium del trabajo. ¿Le gustan las relaciones personales, reír con amigos, pasear, compartir? Pues allá está la versión premium de la comunicación y de las relaciones entre seres que se aman. Y vamos a poder amarnos con un amor intenso y disfrutar. Y estoy seguro que en el cielo vamos a poder hasta reír inclusive. Porque Dios, que ha creado en mí esa capacidad para disfrutar aquí en la tierra, según su plan original, lo hará, pero a la enésima potencia multiplicado para que sea lo más grande que pueda disfrutar. Dios me va a dar un nuevo cuerpo capacitado para gozarse plenamente en un nivel altísimo. Dios me va a permitir desarrollar mis capacidades y a medida que pase el tiempo y la eternidad, crezca y crezca más para conocer a un Dios infinito. Aun si le gusta la comida, sépalo. La palabra del Señor enseña que en el cielo, en el nuevo cielo y nueva tierra, hay un árbol que produce alimento para las naciones. Así que allá está la versión premium de la comida también, ¿entiende? Lo más hermoso de todo eso no es simplemente de que vamos a poder disfrutar de una manera increíblemente amplificada de las cosas que disfrutamos aquí. Y tampoco lo más increíble es que no va a haber dolor, ni quebranto, ni lágrimas, ni pecado. Lo más hermoso del cielo va a ser la presencia de nuestro Señor, ese ser increíble, infinito y eterno, en quien están escondidos todos los misterios y están todas las respuestas, están todos los anhelos y todos los propósitos que pudiésemos tener. En Él convergen todas esas cosas y vamos a poder pasar la eternidad amándole. Y sépalo, adorar no es cantar canciones, adorar es todo lo que hacemos
para la gloria del Señor. Así que el cielo es un lugar precioso. Mi querido hermano, quiero preguntarle, ¿está preparado para ir al cielo? ¿Le gustaría estar en el cielo? A mí sí. Pero tenemos una misión aquí en la tierra todavía. Y por en tanto estamos en una sociedad con muchos problemas, en un país hundido por la enfermedad y por la política. Y Dios tiene un propósito a través de nosotros en este tiempo. Pero quiero invitarle a algo. Creemos en un Dios eterno que está fuera del tiempo, pero que interviene en el tiempo. Y creemos que ese Dios nos ha dado ese corazón por la eternidad y nos ha dado vida eterna. Vivamos cada día de nuestra existencia, vivamos cada día de esta semana a la luz de esa eternidad que Él ha preparado para nosotros y veamos las vicisitudes y los problemas de esta vida a la luz de la grandiosidad de lo que Él ha preparado para nosotros en la eternidad. Y descubriremos que las cosas que ocurren son muy pequeñas comparado con el eterno peso de gloria que Dios ha preparado para nosotros. Finalmente, quiero terminar con esto. ¿Está seguro usted de que irá al cielo cuando muera? Si hay duda en su corazón, recuerde, no se trata de portarse mejor, porque ni podemos hacerlo, y por otro lado porque ya hemos cometido demasiados pecados que nos destituyen de la gloria del Señor. Pero hoy, en este momento, el cielo se abre para usted, mi querido oyente. Simplemente si usted hace lo siguiente, quiere ir al cielo de verdad, quiere estar en esa eternidad con Dios, pues ¿sabe qué? En primer lugar, arrepiéntase. ¿De qué? Arrepiéntase de querer alcanzar esa gracia de Dios por medio de sus buenas acciones. Arrepiéntase de poner su confianza en una religión, en una persona o en sus méritos personales, en tratar de ser bueno para alcanzarlo. Arrepiéntase de eso y ponga completamente su confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él vino a pagar sus pecados en la cruz y a regalarle la vida eterna. Y lo que espera Dios de ustedes es que se arrepienta y ponga su confianza plenamente en la persona de Cristo Jesús. La vida eterna es un regalo gratuito. No es un premio que se le da a los que se han portado bien. Es un regalo que se les da a aquellos que reconocen que siempre se han portado mal y que solamente la gracia de Dios puede cambiarlos y transformarlos. Ponga su fe completamente en el Señor Jesucristo y Él le dará vida eterna. Mi querido hermano y hermana, espero que este mensaje y estas palabras que vienen del Señor mismo sean de aliento para enfrentar una semana más en victoria y en la gracia del Señor. Que el Señor les bendiga.